Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy tan emocionado de tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chisme de esos que nos encantan, ¿verdad? Porque hoy, amigos, les traigo un vídeo que no saben. Promete emociones fuertes, secretos revelados y por supuesto, mucho drama. Prepárense porque este vídeo será épico. Hoy nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de las series turcas y por supuesto, de nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que les voy a contar sobre ese beso que todos recordamos, ese momento mágico que nos hizo suspirar, y sobre una confesión que, créanme, es impensable. Nos adentraremos en la serie que nos robó el corazón, Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Y por supuesto desentrañaremos los misterios detrás de esa química innegable que encendió nuestras pantallas y alimentó nuestros sueños románticos. Así que ya saben, preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, siéntense cómodos porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos de lleno, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que les ofrezco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, aquí siempre hay novedades jugosas. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les está gustando, eso me da un gran impulso. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos truje Chencha. Todos recordamos, ¿verdad? El furor que causó la serie Erkenci Kuş. Un fenómeno global que nos regaló romance, comedia, unos paisajes increíbles y por supuesto, a dos protagonistas que nos robaron el corazón, Can Yaman y Demet Özdemir. La serie nos transportó a un mundo de ensueño, lleno de colores vibrantes, moda espectacular y una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La trama, sencilla pero efectiva, nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que trabajaba en una tienda de comestibles y que por azares del destino, se veía envuelta en un juego de identidades y un romance inesperado. Y por otro lado estaba Can Divit, un fotógrafo exitoso, guapo y misterioso, que se convertía en el objeto de deseo de Sanem y de millones de televidentes en todo el mundo. La química entre ellos era palpable. Se notaba a kilómetros de distancia. La forma en que se miraban, la tensión que se creaba en cada encuentro, las miradas cómplices. Todo indicaba que entre Can Yaman y Demet Özdemir había algo más que una simple relación laboral. Y claro, los rumores no tardaron en surgir. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más? La pregunta rondaba en el aire alimentando la curiosidad de los fans y generando un sinfín de especulaciones. La serie nos regaló momentos inolvidables, los encuentros fortuitos en el trabajo, las escapadas románticas en la naturaleza, las discusiones apasionadas y por supuesto, los momentos de extrema ternura y complicidad. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, que nos hacía reír, llorar, suspirar y sobre todo, soñar. Y ahora, justo en el punto álgido de la trama, en uno de los momentos más icónicos de la serie, llegamos al beso. Ese beso. El beso que lo cambió todo. El beso que nos hizo creer en el amor, en el destino, en la magia. ¡Ay, por Dios! ¿Recuerdan esa escena? La tensión, la mirada, la música de fondo. Todo era perfecto. La cámara capturó cada detalle, cada emoción, cada suspiro. Y ese beso, amigos, fue épico. Fue el momento en que la ficción y la realidad parecieron fusionarse. Un beso que no solo unió a los personajes de Can y Sanem, sino que también conectó a los actores Can Yaman y Demet Özdemir con el público de una manera única y especial. Fue un beso que resonó en nuestros corazones, un beso que nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Y ese beso, amigos, fue el detonante. El beso que desató un torbellino de emociones, especulaciones y por supuesto, un sinfín de noticias en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Qué significaba ese beso? ¿Era solo parte del guión? ¿O había algo más que el público no estaba viendo? La pregunta se extendió como la pólvora, generando debates y discusiones apasionadas entre los fans de la serie. El beso de Erkenci Kuş y el recuerdo de ese momento especial, es el punto de partida para adentrarnos en las declaraciones que hizo Can Yaman. Declaraciones que, como les dije al principio, son impresionantes. Declaraciones que nos llevan a cuestionar la línea entre la ficción y la realidad, y a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas.
Pero antes de que nos adentremos en ese tema, permítanme hacer una breve pausa para recordarles un poco sobre la carrera de Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can es un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento y su atractivo físico. Su papel en Erkenzicus lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores más solicitados y admirados. Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Desde muy joven mostró interés por el mundo del espectáculo y decidió perseguir su sueño de convertirse en actor. Estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, pero su pasión por la actuación lo llevó a tomar clases y a prepararse para una carrera en el cine y la televisión. Su debut en la actuación fue en 2014 con un papel secundario en la serie Gönül İleri. A pesar de no ser el protagonista, Can logró destacar por su carisma y su talento, lo que le abrió las puertas a nuevos proyectos. En 2015 protagonizó la serie İnadına Aşk, donde interpretó el papel de Yalnız, un joven carismático y enamoradizo. La serie fue un éxito en Turquía, y Can comenzó a ganar reconocimiento y popularidad. Pero fue en 2017 cuando su carrera dio un giro de 180 grados. Fue elegido para interpretar el papel de Can Divit en Erkenzicus, y su vida cambió para siempre. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Can Yaman se convirtió en una estrella internacional. Su imagen, su talento y su carisma cautivaron a millones de personas en todo el mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y popularidad. Después de Erkenzicus, Can Yaman ha continuado su exitosa carrera, participando en diversas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando personajes diversos y desafiantes. Su trabajo ha sido reconocido y premiado, y su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y popularidad. Entre sus proyectos más recientes destacan ***** by Jane*****. En esta serie, Can interpretó el papel de Özgür Atasoy, un hombre adinerado y mujeriego que se enamora de Ezgi İnal, una joven que busca el amor verdadero. La serie tuvo un gran éxito en Turquía y en otros países. ****Sandokan****, Can Yaman interpretará el papel principal en esta serie de aventuras basada en el personaje de Sandokan, el famoso pirata creado por Emilio Salgari. La serie se está rodando en Italia y promete ser un éxito internacional. ****El turco****. Esta serie histórica, producida por Disney y cuenta la historia de un joven que se une al ejército otomano. Can Yaman interpreta el papel principal y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Cada nuevo proyecto es un éxito asegurado, gracias a su entrega, su profesionalismo y por supuesto, a ese magnetismo que lo hace único. Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también un hombre carismático, comprometido con su trabajo y con sus fans. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su pasión por la actuación. Y ahora sí llegamos al meollo del asunto. ¿Qué es eso impensable que Can Yaman confesó? Pues bien, amigos, preparemos los pañuelos porque lo que les voy a contar puede ser un poco impactante. En una entrevista reciente, Can Yaman, hablando sobre su experiencia en Erkenzicus, y por supuesto, sobre su relación con Demet Özdemir, hizo unas declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos. Declaraciones que revelan una verdad que hasta ahora había permanecido oculta. La entrevista se llevó a cabo en un ambiente relajado, pero la conversación tomó un giro inesperado cuando se abordó el tema de Erkenzicus. Can Yaman, con su habitual honestidad y transparencia, comenzó a hablar sobre su experiencia en la serie, sobre el impacto que tuvo en su carrera y en su vida personal. Y fue entonces cuando las confesiones comenzaron a fluir. Y es que durante la entrevista Can Yaman confesó que el beso no fue solo un beso. Ajá. Lo escucharon bien. Según sus propias palabras, ese beso que nos emocionó a todos fue mucho más que una simple escena de la serie. Confesó que en ese momento sintió algo especial. Algo que iba más allá de la actuación. ¡Guau! Imaginen el impacto. ¿Qué significa esto? ¿Significa que durante ese beso existió una conexión real entre ellos? ¿Una atracción que trascendió la ficción? ¿Que el guión se mezcló con la realidad? La confesión de Can Yaman abrió un abanico de posibilidades y generó un torbellino de especulaciones y conjeturas. El actor explicó que en ese momento se sintió atraído por Demet Özdemir, y que la conexión que sintieron durante el rodaje de Erkenzicus fue real y palpable.
Dijo que la química entre ellos era innegable, y que la intensidad de ese beso fue el resultado de esa conexión. Reveló que sintió emociones que iban más allá de lo profesional, y que ese momento fue muy especial para él. La confesión de Can Yaman, por supuesto, desató una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, no paraban de comentar y especular. ¿Es verdad? ¿Están diciendo la verdad? ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de ambos actores? Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de alegría y de sorpresa. Los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir expresaron su emoción y su felicidad por las declaraciones del actor, y muchos manifestaron su deseo de que la relación entre ambos actores fuera más allá de la ficción. Pero la cosa no queda ahí. La confesión de Can Yaman no se limitó a hablar sobre el beso. También compartió sus sentimientos y las emociones que experimentó durante el rodaje de Erkenzikuş. Can Yaman reveló que la serie fue un proyecto muy importante para él, y que le permitió crecer como actor y como persona. Dijo que disfrutó mucho de trabajar en Erkenzikuş, y que atesoraba los recuerdos de ese momento. Además de esta revelación, Can también habló sobre la dinámica que tenía con Demet Özdemir durante el rodaje. Compartió que la química entre ellos era innegable, y que disfrutaba mucho de trabajar con ella. Describió a Demet como una persona encantadora, talentosa y muy profesional. Can Yaman elogió a Demet Özdemir, destacando su talento y su capacidad para conectar con el público. Dijo que disfrutaba mucho de trabajar con ella, y que la consideraba una gran compañera. Pero, ¿qué más dijo? ¿Hubo más confesiones? Pues sí, señores y señoras, sí las hubo. Can Yaman también reveló que, tras finalizar la serie, sintió un vacío. Un vacío que tardó en llenar, y que, según él, solo pudo llenarse con nuevos proyectos y nuevos retos. Can Yaman explicó que, tras la finalización de Erkenzikuş, sintió un vacío emocional. Dijo que la serie había sido una parte muy importante de su vida, y que se había encariñado mucho con el personaje de Can Divit y con sus compañeros de trabajo. El actor reveló que le costó mucho despedirse de Erkenzikuş, y que sintió nostalgia por ese proyecto. Dijo que la serie le había dado muchas alegrías, y que siempre la recordaría con cariño. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de estas revelaciones? Podemos afirmar con certeza que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo cierto es que, como en todo, la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que la química entre ellos fuera real, y que el beso, ese beso que tanto nos emocionó, significara algo más que una simple escena. Es probable que, como suele suceder en el mundo de la actuación, los sentimientos y las emociones se mezclaran, y que la frontera entre la ficción y la realidad se volviera un poco borrosa. Es evidente que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió lo puramente profesional. La química entre ambos actores era innegable y su conexión se reflejaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Sin embargo, es importante recordar que la actuación es un arte, y que los actores deben sumergirse en sus personajes y transmitir emociones auténticas al público. Es posible que durante el rodaje de Erkenzikuş, Can Yaman y Demet Özdemir hayan sentido una atracción mutua, pero eso no necesariamente implica que haya existido una relación sentimental fuera de las cámaras. Pero, ¿hubo un romance real? ¿Una historia de amor fuera de las cámaras? Eso, amigos, solo ellos lo saben. Y probablemente es algo que se quedará en el ámbito de lo privado. Es importante respetar la privacidad de los actores y evitar caer en especulaciones y chismes infundados. Es posible que Can Yaman y Demet Özdemir hayan tenido una conexión especial, pero eso no significa que tengan la obligación de compartir su vida privada con el público. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que Erkenzikuş y, sobre todo, el beso de Can Yaman y Demet Özdemir marcaron un antes y un después en sus carreras y en el corazón de todos sus fans. La serie nos regaló momentos inolvidables, nos hizo soñar con el amor, y nos mostró la magia de la conexión entre dos personas. Y la confesión de Can Yaman, aunque impactante, solo nos confirma lo que ya sabíamos, que la química entre ellos era real, y que, al menos por un momento, la magia se hizo presente. Erkenzikuş fue un éxito rotundo y su impacto en la cultura popular es innegable. La serie se convirtió en un fenómeno global, y sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtieron en ídolos para millones de personas en todo el mundo. La serie nos regaló momentos inolvidables, como el primer encuentro entre Sanem y Can,
las escapadas románticas en la naturaleza, las discusiones apasionadas y, por supuesto, el famoso beso que marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los elementos clave del éxito de la serie. Su conexión, su complicidad y su talento para la actuación hicieron que el público se enamorara de sus personajes y de su historia de amor. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta dosis de chisme, de drama y de revelaciones impactantes. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes. Este vídeo es solo una pequeña parte de la gran historia que rodea a Erken Cikus y a sus protagonistas. Les invito a que investiguen más sobre la serie, sobre sus actores, sobre sus curiosidades y sobre los momentos más memorables. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su incondicional apoyo. Recuerden que ustedes son la parte más importante de este canal, y que sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las confesiones de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más entre él y Demet Özdemir? ¿Cuál es su escena favorita de Erken Cikus? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Me interesa mucho conocer sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas sobre este tema. Compartan sus pensamientos, sus emociones y sus experiencias. Y antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo. Compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.